En la inmensidad del Atlántico Norte, a unos 32 kilómetros al oeste de la isla de Lewis, en las Hébridas exteriores de Escocia, yace un pequeño y desolado archipiélago conocido como las Islas Flannan. En su isla más grande, Eilean Mor, Isla Grande, se alza un faro de 23 metros, un centinela de piedra construido para guiar a los barcos a través de estas aguas traicioneras. En diciembre de 1900, este faro, un símbolo de constancia y seguridad, se convirtió en el escenario de uno de los misterios marítimos más perdurables de la historia. El 26 de diciembre de 1900, el buque de relevo Hesperus llegó a Eilean Mor para llevar provisiones y rotar al personal. Encontraron el faro en perfectas condiciones, pero completamente vacío. Los 3 fareros que debían estar de servicio, Thomas Marshall, James Ducat y Donald MacArthur, habían desaparecido sin dejar rastro. La investigación posterior reveló una serie de detalles extraños e inquietantes. Una comida a medio terminar, una silla volcada, un juego de ropas de agua dejado atrás y unas misteriosas últimas anotaciones en el cuaderno de bitácora. No se encontró ningún cuerpo ni ninguna señal de lucha. Los hombres, simplemente, se habían desvanecido de la faz de la tierra. Más de un siglo después, la desaparición de los fareros de Flannan sigue capturando la imaginación del público y de los investigadores. La historia ha trascendido el mero informe de personas desaparecidas para convertirse en un relato arquetípico del mar como una fuerza misteriosa e insondable. Ha sido inmortalizada en poemas, canciones, obras de teatro y películas, cada una añadiendo su propia capa de especulación y mitología. Informe completo. El misterio del faro de las Islas Flannan. Expediente número NLB-1900-EIM. Asunto: desaparición de los fareros de Eilean Mor. Fecha del informe: revisión actualizada, 2023. Clasificación: misterio sin resolver. Este informe tiene como objetivo analizar de manera exhaustiva y objetiva los hechos conocidos, separar la evidencia verificable de la ficción que ha crecido a su alrededor, examinar en profundidad las diversas teorías, desde las más mundanas hasta las más fantásticas, y, en última instancia, explorar por qué este silencio en una roca remota del Atlántico sigue resonando con tanta fuerza en nuestra conciencia colectiva. Las Islas Flannan, también conocidas como los 7 cazadores, son un lugar inhóspito y cargado de historia. Deshabitadas durante siglos, su reputación está impregnada de superstición. Eilean Mor, en particular, era considerada un lugar con una fuerte presencia espiritual. Alberga las ruinas de una capilla supuestamente construida por Sam Flannan en el siglo VII. Durante generaciones, los pastores de la cercana isla de Lewis llevaban ovejas a pastar a Eilean Mor, pero seguían rituales estrictos, creyendo que la isla estaba habitada por espíritus o gente pequeña. Nunca pasaban la noche allí y se referían a la isla con un respeto temeroso. Este trasfondo folclórico es crucial para entender cómo el misterio fue interpretado por la población local y cómo las teorías paranormales encontraron un terreno tan fértil. El aislamiento de las islas es extremo. Son poco más que rocas azotadas por el viento y las olas, sin árboles y con una vegetación escasa. El clima es impredecible y a menudo violento, con tormentas atlánticas que pueden generar olas de una altura y fuerza monumentales. A finales del siglo XIX, con el aumento del tráfico marítimo transatlántico, las aguas alrededor de las Islas Flannan se convirtieron en una peligrosa trampa para los barcos. El Northern Lighthouse Board, NLB,
la Autoridad Escocesa de Faros determinó que era esencial construir una luz en Eilean Mor. La construcción, que tuvo lugar entre 1895 y 1899, fue una proeza de la ingeniería victoriana. Todo el material, desde los bloques de granito hasta la compleja maquinaria de la linterna, tuvo que ser transportado por barco y subido por los acantilados de 45 metros de altura. Se construyeron 2 embarcaderos, uno en el este y otro en el oeste, para poder desembarcar dependiendo de las condiciones del mar, conectados al faro por un sistema de vías de ferrocarril y un funicular a vapor. El faro se encendió por primera vez el 7 de diciembre de 1899, un año antes de la tragedia. Su luz, una de las más potentes de la época, emitía 2 destellos blancos cada 30 segundos y era visible a más de 20 millas náuticas. La vida de un farero a principios del siglo XX era de una disciplina y rutina rigurosas. La dotación estándar para un faro de roca como el de Flannan era de 4 hombres. 3 en la estación y 1 en tierra, de permiso. La rotación se producía cada 6 semanas, si el tiempo lo permitía. Sus deberes eran meticulosos: mantener la lámpara de parafina encendida y con la presión adecuada, limpiar y pulir la lente y los reflectores para asegurar el máximo brillo, dar cuerda al mecanismo de relojería que hacía girar la óptica, mantener registros meteorológicos detallados y asegurarse de que toda la maquinaria estuviera en perfecto estado de funcionamiento. El faro era una máquina que requería atención constante. El aislamiento era total, sin radio ni comunicación directa con tierra firme. La monotonía solo se rompía por la llegada del buque de relevo. Era un trabajo para hombres experimentados, estables y acostumbrados a la soledad y a la compañía de un pequeño grupo. Comprender a los hombres implicados es fundamental para evaluar las teorías sobre su desaparición. No eran novatos ni personas inestables. Eran profesionales experimentados. Thomas Marshall, segundo asistente, con 28 años. Marshall era un farero experimentado que había servido en varias estaciones antes de ser asignado a Flannan. Provenía de una familia de marineros y era conocido por su carácter tranquilo y su diligencia. Su registro de servicio en el NLB era impecable. James Ducat, farero principal. A los 43 años, Ducat era el más veterano del grupo y el responsable de la estación. Era un hombre casado y con 4 hijos, lo que hace que la teoría de una huida voluntaria sea altamente improbable. Tenía más de 20 años de experiencia en el servicio de faros y era respetado por su profesionalidad y su temperamento equilibrado. Su presencia en el faro garantizaba que se siguieran los procedimientos y se mantuviera el orden. Donald MacArthur, asistente ocasional MacArthur, de 40 años, no era un farero de carrera, sino un ocasional, contratado para reemplazar a William Ross, el 4º miembro del equipo, que estaba de baja por enfermedad. A pesar de ser un reemplazo, era un hombre de mar experimentado y de gran fortaleza física. Sin embargo, era conocido por tener un temperamento más volátil y era propenso a las peleas en tierra firme. Este rasgo de su carácter ha sido el principal combustible para las teorías que implican un conflicto violento entre los hombres. El equipo estaba compuesto por 2 veteranos estables, Ducat y Marshall, y un reemplazo experimentado, pero de carácter más rudo, MacArthur. Es crucial señalar que todos eran hombres acostumbrados a las duras condiciones del Atlántico Norte.
conocían perfectamente los peligros del mar y las estrictas regulaciones del NELB. La regla más importante era que bajo ninguna circunstancia se debía abandonar el faro sin personal, y mucho menos salir los tres a la vez, especialmente durante una tormenta. Cualquier teoría sobre su desaparición debe enfrentarse a la pregunta fundamental: ¿qué evento tan extraordinario o urgente pudo hacer que tres hombres experimentados rompieran la regla más sagrada de su profesión? Cronología del incidente. Diciembre de 1900. 7 de diciembre. Thomas Marshall, James Ducat, Donald MacArthur y William Ross comienzan su turno en Eilean Mor. Aprox. 12 de diciembre. William Ross es evacuado de la isla por enfermedad. Donald MacArthur, que había terminado su turno, se queda como reemplazo. 15 de diciembre. Noche. El vapor Archtor, en su ruta de Filadelfia a Leith, nota en su bitácora que la luz del faro de Flannan no está operativa en condiciones meteorológicas adversas. Esta es la primera indicación de que algo va mal. La observación no se comunica a la NLB hasta su llegada a puerto. Varios otros barcos en los días siguientes también notan la ausencia de la luz. 20 de diciembre. El buque de relevo Hesperus debía zarpar de Oban, pero un tiempo extremadamente adverso retrasa su salida. Este retraso es un factor clave, ya que impidió un descubrimiento más temprano del problema. 26 de diciembre. Mediodía. El Hesperus, bajo el mando del capitán James Harvey, llega finalmente a Eilean Mor. El tiempo ha mejorado, pero el mar sigue agitado. La tripulación nota inmediatamente que algo no está bien. No hay bandera izada en el asta. Las cajas de provisiones habituales no están preparadas en el embarcadero para ser recogidas, y lo más ominoso, no hay respuesta a la sirena del barco ni a las bengalas que lanzan. 26 de diciembre, tarde. Joseph Moore, el farero de relevo, es desembarcado con gran dificultad en el embarcadero del este. Sube solo por las vías hasta el faro. Lo que encuentra se convertirá en el corazón de la leyenda. 26 de diciembre, noche. 29 de diciembre. Moore y otros miembros de la tripulación del Hesperus realizan una búsqueda exhaustiva en la pequeña isla, sin encontrar rastro de los hombres. El capitán Harvey envía un telegrama a la NLB. Un terrible accidente ha ocurrido en Flannan. Los tres fareros, Ducat, Marshall y el ocasional MacArthur, han desaparecido de la isla. 29 de diciembre. Robert Muirhead, superintendente del NLB, zarpa hacia Eilean Mor para llevar a cabo la investigación oficial. Su análisis de la escena y sus conclusiones formarían la única explicación oficial del suceso. Análisis de la escena del suceso. Las pistas inquietantes. La evidencia encontrada en el faro y sus alrededores es la única base fáctica del misterio. Cada detalle ha sido analizado y debatido durante más de un siglo. El estado del interior del faro, la puerta cerrada y la cocina. Joseph Moore encontró la puerta principal del faro y la puerta de la cocina cerradas desde dentro, lo cual era inusual si los hombres planeaban regresar pronto. Al forzar la entrada, encontró que todo en el interior estaba en perfecto orden, limpio y cuidado, como dictaba el reglamento. Las camas estaban hechas y las lámparas estaban limpias y llenas de aceite, listas para ser encendidas. En la mesa de la cocina encontró los restos de una comida. Un plato de carne en salmuera y patatas, como si uno de los hombres se hubiera levantado a mitad de la cena. El reloj detenido y la silla volcada,
El reloj de la cocina se había detenido. No se sabe con certeza si se detuvo por falta de cuerda o por otra razón. Junto a la mesa, una silla estaba volcada. Este es uno de los detalles más dramáticos y a menudo citados, ya que sugiere una salida apresurada o un evento repentino y alarmante. Las ropas de agua desaparecidas y la que quedó. En el vestíbulo, Moore encontró un detalle crucial. De los 3 juegos de ropas de agua, impermeables pesados y botas de goma, que pertenecían a los fareros, 2 habían desaparecido. El de Donald MacArthur todavía colgaba de su percha. Esto implica que 2 hombres salieron preparados para el mal tiempo, pero uno de ellos salió a toda prisa, en mangas de camisa, en medio de una tormenta atlántica en diciembre. Esta anomalía es uno de los mayores desafíos para cualquier teoría que intente explicar los hechos. El cuaderno de bitácora, logbook. ¿Realidad o ficción? El cuaderno de bitácora es quizás el elemento más controvertido del misterio. Las anotaciones oficiales. La bitácora oficial, encontrada en la sala de la linterna, estaba al día hasta las 9 de la mañana del 15 de diciembre. Las anotaciones eran rutinarias, describiendo el mantenimiento y las condiciones meteorológicas. No había nada que indicara angustia o problemas. Una pizarra con anotaciones para la siguiente entrada también estaba limpia, esperando ser utilizada. Las famosas apócrifas. Anotaciones. La leyenda popular, alimentada por relatos posteriores, ha introducido una serie de anotaciones mucho más dramáticas en la historia. Estas supuestas entradas describen una tormenta terrible entre el 12 y el 14 de diciembre, con vientos como nunca antes se habían visto. Las anotaciones supuestamente decían: 12 de diciembre. Vientos severos, como nunca he visto en 20 años. James Ducat muy irritable. Donald MacArthur ha estado llorando. Esto es extremadamente improbable, dado el carácter de MacArthur. 13 de diciembre. La tormenta continúa. Viento, olas, Ducat, Marshall y yo rezamos. 15 de diciembre. Tormenta terminada, mar en calma. Dios está sobre todo. Es crucial señalar que estas entradas no aparecen en los informes oficiales de la NLB y son consideradas por la mayoría de los historiadores como una invención posterior, una pieza de ficción creada para dramatizar el evento. La tormenta real, según los registros meteorológicos de la región, no ocurrió en esos días, sino que se desarrolló más tarde, alrededor del 17 de diciembre. Los daños en el exterior. La evidencia de la furia del mar. La investigación de Robert Muirhead se centró en los daños encontrados fuera del faro, que eran considerables y apuntaban a una fuerza natural de una magnitud extraordinaria. En el embarcadero del oeste, situado a más de 30 metros sobre el nivel del mar, las barandillas de hierro a lo largo del camino estaban dobladas y retorcidas. Una caja de suministros que estaba en una grieta a 34 metros de altura había sido arrancada y su contenido esparcido. Un gran bloque de piedra que pesaba más de 1 tonelada había sido desplazado de su lugar. En el punto más alto de la isla, a más de 60 metros sobre el mar, el césped había sido arrancado hasta la roca desnuda en el borde del acantilado. Esta evidencia física, de un oleaje de proporciones casi inimaginables, se convirtió en la piedra angular de la explicación oficial. Principales teorías sobre la desaparición. Las pistas, tanto reales como imaginarias, han dado lugar a una multitud de teorías. La teoría oficial. La ola gigante. Explicación de Muirhead. El superintendente, Robert Muirhead, concluyó que los hombres habían sido arrastrados al mar por una o varias olas gigantes.
La tarde del 15 de diciembre, después de que Marshall registrara la última entrada en la bitácora, Ducat y Marshall habrían salido hacia el embarcadero del oeste para asegurar el equipo ante la probable llegada de una tormenta. MacArthur se habría quedado en el faro. Desde la cocina, MacArthur habría visto una serie de olas monstruosas, mucho más grandes de lo normal. Temiendo por la vida de sus compañeros y a pesar de la regla, habría salido corriendo del faro sin siquiera detenerse a ponerse su ropa de agua para advertirles. Los tres hombres se habrían reunido en el borde del acantilado cuando la ola, o olas, impactó, barriéndolos a todos de la roca y arrastrándolos al mar embravecido. Esta teoría es la única que explica de manera convincente los daños masivos en el embarcadero del oeste, que prueban que el agua alcanzó alturas increíbles. Se basa en un fenómeno natural conocido, olas gigantes o freak waves, aunque extremo. Justifica la silla volcada, la prisa de MacArthur, la ropa de agua dejada atrás, la misma prisa, y la desaparición de los tres hombres a la vez. Pero a la vez dejaba muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué dos hombres experimentados como Ducat y Marshall estarían en un lugar tan expuesto con una tormenta acercándose? Conocían los peligros mejor que nadie. ¿Por qué la puerta principal estaba cerrada desde dentro si los tres estaban fuera? Esto sugiere que al menos uno de ellos regresó brevemente, o que la puerta se cerró de golpe por el viento. Aunque la prisa es una explicación, para muchos resulta inverosímil que un hombre de mar experimentado saliera sin su impermeable en pleno invierno atlántico, por muy urgente que fuera la situación. Aunque no es inusual en el Atlántico Norte, la ausencia total de restos o cuerpos ha alimentado la especulación. Teorías alternativas racionales. Conflicto y asesinato. Un enfrentamiento violento. Esta teoría se centra en el conocido temperamento de Donald MacArthur. Una discusión entre los hombres, exacerbada por el aislamiento y el mal tiempo, se intensifica hasta convertirse en una pelea violenta. MacArthur, en un ataque de ira, mata a Ducat y Marshall. Presa del remordimiento y el pánico, arroja sus cuerpos al mar y luego se suicida saltando desde los acantilados. Explica por qué un hombre experimentado como MacArthur podría haber salido sin su impermeable, no planeaba salir, o fue expulsado durante la pelea. Podría explicar la silla volcada. Pero al mismo tiempo se contradice ya que no hay ninguna evidencia de lucha o desorden dentro del faro. Todo estaba impecablemente limpio y ordenado. Es difícil imaginar que una pelea a muerte no dejara rastro. Además, el suicidio es pura especulación. El accidente en cadena. Un rescate fallido. Esta es una variación popular de la teoría de la ola. Uno de los fareros, quizás Marshall, el más joven, sale a revisar algo cerca del acantilado. Una ola inesperada lo arrastra o lo pone en peligro. El segundo farero, Ducat, sale a ayudarlo, también siendo arrastrado. MacArthur, al ver la tragedia desde el faro, sale corriendo sin pensar para intentar un rescate desesperado, solo para ser víctima de la misma suerte. Explica de manera más convincente por qué los tres hombres podrían haber terminado en el mismo lugar peligroso. El instinto de rescatar a un compañero podría anular las reglas y la precaución. Explica bien la ropa de agua dejada atrás. Sigue siendo altamente especulativo. No explica por qué el primer hombre estaría en un lugar tan peligroso para empezar. Escape. Voluntario o intervención externa. Espionaje. Estas teorías son las menos probables, pero a menudo se mencionan. Es extremadamente inverosímil. Ducat era un hombre de familia devoto.
Organizar un barco secreto para que los recogiera en una isla remota en pleno invierno sería una hazaña logística casi imposible. No tenían ningún motivo conocido para hacerlo. Un barco extranjero, a menudo se especula con espías o piratas, llegó a la isla en busca de secretos o para silenciar a los fareros que podrían haber visto algo. Los secuestraron o los mataron. En contra de esta teoría, no había secretos de importancia estratégica en el faro de Flannan. No había señales de desembarco forzoso ni de lucha. La teoría no explica los detalles de la escena, como la ropa de agua o la comida. Es una explicación que crea más preguntas de las que responde. Teorías paranormales y folclóricas. Dada la reputación de la isla y la naturaleza extraña del caso, las explicaciones sobrenaturales han sido siempre populares. Criaturas marinas o monstruos. Esta teoría sugiere que una criatura marina gigante, como un kraken, una serpiente marina o algo desconocido, emergió del mar y se llevó a los hombres. Apela a Patela a la fascinación por lo desconocido y el terror de las profundidades. Pero no existen ningunas evidencias de esas criaturas. No explica por qué la criatura dejaría el faro intacto ni los detalles de la escena. Intervención extraterrestre. Una teoría más moderna sugiere que los fareros fueron abducidos por un OVNI. Los fantasmas de Flannan y las leyendas locales. Esta es quizás la teoría sobrenatural más arraigada, conectada con el folclore de la isla. Los espíritus de la isla, quizás los fantasmas de los 7 cazadores, o el espíritu de San Flannan, se enfadaron por la construcción del faro en su tierra sagrada, y se llevaron a los hombres como castigo o sacrificio. Las supuestas anotaciones del diario sobre MacArthur llorando y los hombres rezando a menudo se utilizan para apoyar la idea de que estaban siendo atormentados por una presencia sobrenatural. Encaja con las supersticiones locales y la atmósfera de la isla. Proporciona una explicación para el comportamiento supuestamente irracional de los fareros. Se basa en el folclore y en las anotaciones del diario, que probablemente son falsas. No hay evidencia empírica que apoye una intervención fantasmal. El impacto cultural y el legado del misterio. Independientemente de la causa real, la desaparición de los fareros de Flannan se ha convertido en una leyenda moderna, en gran parte debido a cómo se ha contado la historia. El poema de Wilfrid Wilson Gibson, dando forma a la leyenda. En 1912, el poeta Wilfrid Wilson Gibson publicó su poema Flannan Isle. Este poema, más que cualquier informe de noticias, cimentó la historia en la conciencia pública. Gibson se tomó libertades poéticas, dramatizando la escena, incluyendo la silla volcada, la comida sin tocar y la idea de un terror primordial. Su poema termina con las inquietantes líneas: We seem to stand for an endless while, though we know that shore is an empty shore, and the keepers of Flannan Isle are sleeping, and will wake no more. El poema se convirtió en una lectura estándar en las escuelas británicas, asegurando que generaciones de niños crecieran con esta versión atmosférica y aterradora del misterio. El incidente en la cultura popular. La historia ha sido una fuente de inspiración inagotable. Ha sido el tema de una ópera, The Lighthouse, de Peter Maxwell Davies, canciones de rock, del grupo Genesis, episodios de Doctor Who y, más recientemente, la película de 2018 The Vanishing. Keepers, el misterio del faro, protagonizada por Gerard Butler y Peter Mullan. Esta película explora la teoría del conflicto interno y la intervención externa,
mezclando hechos con ficción, para crear un thriller psicológico, un misterio, conservado en sal. Tras examinar toda la evidencia verificable, la explicación más lógica y probable sigue siendo la propuesta por Robert Muirhead, o una variación de la misma, como la del accidente en cadena. La evidencia física de un oleaje masivo es irrefutable. Ninguna otra teoría puede explicar de manera satisfactoria los daños en el embarcadero oeste. La combinación de este evento natural extremo con un error de juicio humano o un instinto de rescate heroico proporciona el marco más coherente para la desaparición de los 3 hombres. Los detalles extraños, como la silla volcada y la ropa dejada atrás, pueden explicarse por la prisa y el pánico de un momento de crisis inesperada. Sin embargo, la explicación racional, aunque probable, carece del poder narrativo del misterio. No tiene villanos, ni fantasmas, ni secretos oscuros. Es simplemente la historia de un trágico accidente laboral en uno de los entornos más peligrosos del planeta. El enigma de las Islas Flannan perdura porque se sitúa en la perfecta confluencia de hechos extraños y la ausencia de una prueba definitiva: los cuerpos. Este vacío permite que la imaginación florezca. La historia nos confronta con la idea de que la naturaleza, en su forma más violenta, puede borrar a 3 hombres experimentados de la existencia de una manera tan completa que parece un acto sobrenatural. El silencio eterno de Ailean Mor Hoy, el faro de las Islas Flannan, está automatizado. Ya no necesita guardianes. La luz sigue barriendo el océano, pero la torre está vacía. Un monumento silencioso a sus primeros y desafortunados cuidadores. La verdad de lo que ocurrió en diciembre de 1900 probablemente fue arrastrada por la misma ola que se llevó a los hombres, sus secretos guardados para siempre por el Atlántico. El misterio no reside tanto en la falta de respuestas como en la naturaleza de la pregunta misma. ¿Cómo puede la vida humana, con toda su experiencia y sus reglas, ser tan frágil y desaparecer tan completamente ante el poder indiferente del mundo natural? En esa pregunta, el silencio de Ailean Mor encuentra su eco eterno.